La gente pregunta, ¿crees que todo fue verdad? Y les digo, no lo sé. Fue un experimento hecho por el hombre que salió mal. ¿Qué pudo haber sido? No lo sabría. Aún no lo sé. Casi llegaron a ese ovni. Estaban lo bastante cerca como para ver algunas criaturas y él dijo que lo que vieron no parecían seres humanos. A principios de julio de 1947, un granjero local, Mac Brazel, descubrió muchos escombros esparcidos por su rancho. Se las arreglaron para mantener la historia en secreto con éxito durante unos 30 años más, antes de que la gente se volviera a dar cuenta. Roswell sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Fue el gran comienzo del fenómeno ovni moderno. Y todavía no tenemos las respuestas. Alguien sabe lo que pasó, pero el gobierno estadounidense no revela nada al respecto. Roswell es la única historia que no pierde vigencia y se ha convertido en una leyenda, por así decirlo. Ningún material que recogimos tenía peso. Parecía como si no tuvieran peso. No se podía sentir que tuvieras algo en las manos. Es difícil para mí creer que en esta casi microscópica área del universo seamos la única forma de vida inteligente. Después de tantos años es algo que aún se debate de forma acalorada por escépticos y creyentes por igual. Tenemos preguntas sobre los extraterrestres. ¿Estamos totalmente solos en el universo? Mira eso, amigo. Hay toda una flota de ellos. Mira todo eso. Cuando hablamos de seres de otro mundo o de esa posibilidad, nos gusta pensar que se trata de algo nuevo, pero no lo es. Hay ciertas unidades secretas que pertenecen a ciertos gobiernos que están interesadas por los ovnis que visitan la Tierra. ¿No hay una fuerza alienígena entre nosotros? Es una leyenda. Trato de llegar al fondo de esto. Es casi imposible, pero de vez en cuando el rumor circula y dicen, claro, ellos, quienes quiera que sean, o el gobierno, algún día tendrán que decir la verdad. Los antecedentes previos al incidente de Roswell es muy relevante. Durante 6 años, el mundo había estado en guerra con tensiones y distintos conflictos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, vimos las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki y el impacto de eso en la psique del mundo. El miedo que produjo aunado a 6 años de estrés y tensión por la muerte de tantas personas. Viendo en retrospectiva los viejos tiempos de la invasión, si recuerdas, la Guerra de los Mundos, fue fuerte el efecto que tuvo en la gente de la costa este en particular. Y pensé que había una razón subyacente. Ahora tengo razones para creer que hubo algo más que proteger al público de una situación desconocida. Damas y caballeros, hay un anuncio importante que hacerles. Por increíble que parezca, las observaciones científicas y la evidencia que hemos visto nos conducen a la suposición ineludible de que estos seres que aterrizaron en las tierras de Jersey son la vanguardia de un ejército invasor del planeta Marte. La Guerra de los Mundos fue una transmisión que hicimos basada en la historia de H.G. Wells sobre la invasión marciana de la Tierra. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, iniciamos la Guerra Fría y con ella hubo un enorme desequilibrio entre el Oriente y el Occidente, entre Rusia y Estados Unidos.
Truman había demostrado sin lugar a dudas una fuerte capacidad nuclear, pero Stalin no tenía armas nucleares, por lo que había un desequilibrio importante y una preocupación del Oriente sobre la mejor manera equilibrar las fuerzas. Debemos recordar que estamos a principios de julio. Fue más o menos el 2. Pasaron menos de 2 semanas desde los primeros avistamientos de platillos voladores por parte de Kenneth Arnold, el 24 de junio, y el término platillo volador dio la vuelta al mundo. Se reportó el avistamiento de un objeto no identificado maniobrando sobre las copas de los árboles. El periodista lo llamó un platillo volador y fue la primera vez que este término se publicó en la prensa. Eso fue solo 2 semanas antes del incidente de Roswell. La historia cuenta que en 1947, en julio de 1947, algo se estrelló. Un granjero, Mac Brazel, encontró unos magníficos restos en su terreno. Esparcidos por su rancho, había muchos escombros de algún tipo de artefacto que parecía haber caído del cielo. Y no era adinerado, ni siquiera tenía electricidad. Así que cuando encontró esas cosas esa mañana no pudo levantar el teléfono y llamar a nadie. Tenían cerca de 400 metros de largo, esos extraños escombros. Sus ovejas no se acercaban a ellos. Y pensó, ¿qué diablos es esto? Pero el granjero no dijo mucho. Él solo sabía que estaba montando a caballo y vio muchos escombros que tenían ciertas características, pero no supo qué era. Así que fue al pueblo y lo comentó. Se lo mencionó a algunas personas y despertó mucho interés. Él fue con su vecina más cercana, Loretta Proctor, para mostrarle piezas de la nave espacial que se había estrellado en su rancho. Mac pensaba que se trataba de un globo meteorológico o un experimento y con gusto le haría el favor al gobierno de llevarle los fragmentos. Esa es la realidad, la actitud que tuvo cuando los recogió y los llevó al pueblo. Embaló las piezas, las llevó al pueblo y se las mostró al alguacil Wilcox. Y el alguacil Wilcox no tenía ni idea de qué material era ese. El material principal era una pieza de lo que él llamó metal con memoria, una pieza de material similar al aluminio que se podía apretar con la mano, pero que al soltarse se expandía nuevamente a su forma natural. Así que pensó que debía tener relación con algo militar. Y llamó a la base aérea. Se llamaba la Fuerza Aérea del Ejército de Roswell. El ejército y la Fuerza Aérea seguían siendo una sola fuerza. De hecho, fueron separadas en septiembre de 1947. El accidente ocurrió en julio, principios de julio del 47. La ciudad de Roswell necesita ser puesta en contexto. La gente suele preguntar por qué Roswell está en medio de Nuevo México en un desierto. Y sin embargo, fue el epicentro mismo del desarrollo de armas nucleares en Estados Unidos. Este no era un pequeño lugar remoto perdido en medio del desierto. Era una instalación muy importante. Por ejemplo, estaba la unidad 509, que aunque no volaban desde Roswell, fue la unidad que arrojó las bombas sobre Japón para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. Era una instalación nuclear. La primera detonación de un dispositivo nuclear en Estados Unidos en una base de prueba tuvo lugar a menos de 2 horas en automóvil hacia el oeste de Roswell. La base aérea de Roswell estaba en el epicentro del proyecto nuclear. Dijeron que habían encontrado un platillo volador y se entendió que eso significaba que era de origen extraterrestre. No eran escombros de algo terrestre que hubiera aterrizado. Y por supuesto, el hombre principal involucrado en el accidente de Roswell fue el mayor Marcel, el oficial de inteligencia. El mayor Jesse Marcel estuvo a cargo de la investigación de Roswell. Era el oficial de inteligencia aérea de lo que en ese momento era el único escuadrón de bombas atómicas del mundo. Así que si había alguien que hubiera podido identificar en ese momento de qué tipo de aeronave se trataba,
Era el comandante Jesse Marcel. Marcel y Cavit fueron y recogieron algunos de los escombros. Y Marcel regresó a casa, porque no vivía en la base. Llegó a su casa cerca de la 1 de la mañana. Sacó a su hijo de la casa, Marcel Jr. Tenía creo que 11 años en ese momento, y a su esposa. Extendió el material en el piso de la cocina y se los mostró. Y fue Marcel Jr. quien recogió el material y lo llamó una viga. Era como así de largo. Si lo mirabas de lado, parecía una I mayúscula de casi 3 centímetros de ancho. Y tenía unas marcas de color morado que él llamó jeroglíficos. Y su padre le dijo: hijo, puede que seas la primera persona que vea esta escritura de otro mundo. Y además había fragmentos de lo que parecían ser vigas, más o menos pequeñas, pero con la típica forma de una I. ¿Qué podría ser? ¿Podría ser un nuevo tipo de aeronave que estaban desarrollando, pero que no parecía un avión y se estrelló en las pruebas? En las siguientes 24 horas, ese comunicado de prensa fue retirado, y en lugar de decir que era un platillo volador que encontraron, ahora decían que era el lugar del accidente de un globo meteorológico. A la mañana siguiente, una persona muy amable, quizá de la oficina de Clinton Anderson, llamó desde Washington y nos dijo que sabían que nosotros teníamos cierta información y que querían asegurarnos que si divulgamos algo de este asunto, ¿por qué no es algo que se deba divulgar? Es posible que su licencia esté en peligro. El informe del incidente dice que el general Rami, que era el jefe en ese momento, negó el platillo de Roswell. Y eso fue todo. Hasta ahí llegó. Hicieron que Marcel posara en la oficina del general Rami con un material que era un globo meteorológico. La explicación proporcionada por la Fuerza Aérea del Ejército de que el incidente de Roswell estaba relacionado con un lugar donde se había estrellado un globo meteorológico ganó terreno y acabó con el interés por las próximas décadas. Se las arreglaron muy bien para mantener la historia en secreto por unos 30 años más. A lo largo de los años 50, 60 y hasta los 70, la gente veía cosas extrañas en el cielo y las reportaba. El gobierno publicó un informe que decía que en realidad esos ovnis no eran nada sobrenatural ni nada de qué preocuparse. No fue sino hasta 1978 que el investigador de ovnis y físico nuclear, Stanton Friedman. Me llamo Stanton Friedman. Soy un físico nuclear con un gran interés en los platillos voladores. Estoy en la ciudad de Kansas, en Missouri. Él hacía un programa de televisión y alguien del personal de producción le dijo: ¿por qué no hablas con el viejo Marcel? Afirma que él vio una de esas cosas estrellarse. Nunca había escuchado. Estoy aquí para hacer una entrevista con un testigo respecto a la recuperación de un platillo volador que se estrelló en Nuevo México en julio de 1947. Consiguió su nombre, lo buscó en la guía de teléfonos, lo consiguió, lo llamó y era él, el mayor Marcel. El primero en llegar al sitio con la caja de fragmentos que le mostró a su hijo. Y fue solo entonces que se dio comienzo a la investigación de Roswell, que, por supuesto, se convirtió en una investigación civil. El mismo Jesse Marcel se presentó, ahora retirado, y comenzó a cuestionar si era o no creíble que un globo meteorológico pudiera explicar lo que se había descubierto en el sitio de Roswell en 1947. Y lo que vi, no pude creer que hubiera tanto. Estaba disperso en esta área tan vasta. Procedimos a recoger la mayor cantidad de escombros que pudimos cargar en el vagón y lo llenamos. Nos tomó una buena parte del día hacerlo. Ningún material que recogimos tenía peso. Parecía que no tuviera peso. Como si no tuvieras nada en las manos. Y de repente, el incidente de Roswell pasó a primer plano una vez más. Entonces él salió y le dijo a la prensa que no había nada más que un globo meteorológico estrellado. Sin duda no era un globo meteorológico, era una aeronave. ¿Qué pudo haber sido? No lo podría decir.
Aún no lo sé. Una de las cosas que aún recuerdo muy claro es que el material que decían era tan delgado como el envoltorio de un paquete de cigarrillos, pero no se podía romper, y si lo retorcías y lo arrugabas volvía a su forma inicial. Lo que más me llamó la atención fue que ni siquiera podías doblarlo, no podías aplastarlo. Los mazos le rebotaban, y sí, supe que nunca había visto algo así antes. Y a partir de ese momento no sé qué pasó con eso. Realmente todo eso me pareció un gran misterio para un pueblo pequeño. Y por supuesto, teníamos gran cantidad de militares aquí en ese momento en particular. El interés de la gente llegó a su punto máximo hacia finales de los 70, cuando aparecieron varios documentales y películas de ficción. La gente de Roswell comenzó a hablar sobre su historia, lo que el público había tomado con mucho entusiasmo. Mi padre era el alguacil del condado vecino. Un gran objeto en forma de platillo se incrustó en el costado de la línea divisoria. ¿El gobierno nos oculta información sobre los ovnis? Pues ¿es eso? debe ser. Un montón de restos de la nave. Creo que lo amenazaron con algo. Conociendo su credibilidad, no tengo dudas de que era real. Y dijo que había jurado guardar el secreto. Decidimos, por el bien de Walt Holt y demás, nos quedaríamos tranquilos y aceptaríamos lo que fuera, aunque en lo profundo de nuestras mentes teníamos una duda real sobre su validez. La verdad sale a la luz. Bob Lazar afirma que nuestro gobierno capturó ovnis de naves extraterrestres y los mantiene en un almacén secreto. En la década de 1980, Bob Lazar fue contratado como científico de desarrollo por el gobierno de Estados Unidos para trabajar en el Área 51 en una unidad conocida como S4. Los investigadores de ovnis afirman que hay un gobierno secreto dentro de nuestro gobierno. Están activos y tienen en su poder naves extraterrestres que están siendo analizadas de forma constante. En 1989 comenzó a hacerse popular presentándose en los canales de televisión, contando sus experiencias de lo que había visto durante su permanencia en el Área 51. Cuando me hicieron entrar, fue la primera vez que vi al modelo en el hangar. Me dijeron que podrían haberme dado ingreso a la puerta principal, pero que querían que pasara cerca del modelo. Me dijeron que no dijera nada y que mantuviera la vista al frente y pasara junto al disco hacia el área de la oficina. Pude verlo levantarse del suelo y funcionar. Contaba historias de extraterrestres, de naves espaciales, de platillos voladores que supuestamente había tocado y que había trabajado en el platillo volador que supuestamente se estrelló en Roswell. Muy pronto tenía estatus de celebridad. ¿Por qué mantener en secreto algo que quizás sea uno de los eventos más importantes de la historia? El hecho que ha habido contacto con una civilización alienígena es un evento significativo, más significativo que cualquier otra cosa. Sin duda, el gobierno quiere esta información. Así que todavía hay, lo crean o no, oscuros departamentos subterráneos resguardados por los servicios de inteligencia que están investigando la posibilidad de que exista esa vida extraterrestre y queremos llegar a ella primero. Mi interpretación podría contradecir la de otro o sus teorías si no estuviera de acuerdo, pero tengo mis propias teorías y quiero creerlas. La gente vio algo muy extraño. Y esta gente común, que no tenía por qué mentir, ha dicho que vieron seres extraterrestres, o sus familiares también vieron a estos seres. Depende de a quién le preguntes. Dicen que en el lugar del accidente había 3 o 4, que uno estaba vivo y que el humanoide se parecía a nosotros. En 1990, un personaje llamado Glenn Davis comenzó a hacer públicas sus historias de Roswell. Glenn era un director de una funeraria local que solía ofrecer sus servicios a la base aérea. Y recuerda que en julio
de 1947, quizás relacionado o no, recibió una extraña llamada. Para ver si podía proporcionarles un ataúd pequeño, herméticamente sellado, que pudiera venderles para un proyecto que se estaba llevando a cabo en la base aérea de Roswell. Como a la 1:30 de la tarde, recibí una llamada telefónica de Walker, el oficial de la morgue en la base de la Fuerza Aérea. Preguntó por el ataúd más pequeño posible que pudiéramos conseguir y que se pudiera sellar. Esto puede estar o no relacionado, pero él dijo que fue a la base, que fue con una autorización que le dieron. Y dijo estar en un caos. Y ahí fue donde de verdad me involucré en la base. Él era amigo de una de las enfermeras. Él la vio, la reconoció y dijo que ella estaba horrorizada de que él estuviera ahí. Fueron a tomar una taza de café o algo así. Y ella le dijo que la habían llamado para ver lo que estaba pasando y que lo mejor era que él huyera de allí. Estaba muy asustada. Parecía que estaba como en estado de shock por cómo hablaba y se veía. Luego, ella siguió hablando con Glenn y explicándole lo que había visto relacionado con el incidente y le hizo algunos dibujos muy cercanos del extraterrestre que había visto en el lugar. Eran como de 1 metro o 1,20 de alto. Las manos eran largas, sin pulgares. Tenían solo los dedos largos y muy delicados. Y la cabeza, los labios eran largos, estrechos, más o menos carnosos como los que tendría la mayoría de los terrícolas. También en el lugar de la nariz solo tenía 2 pequeños orificios. En realidad no tenía nariz y tenía una forma convexa. Es difícil saber qué creer. Si no fuera esto, si no fuera por este tema tan increíble, seguro que le creerías a estas personas. No hay motivos para no creerles. Ella nunca tocó su comida en todo el tiempo que estuvimos hablando. Por 1 hora y media no comió nada. Shirley Wright era una estudiante de pregrado que estudiaba con Einstein y afirma que trabajó como asistente de él durante sus estudios. En 1993 salieron a la luz unas cintas de Shirley Wright. Al parecer, ella trabajó como la asistente de Albert Einstein y en años anteriores Einstein había sido invitado al Área 51 para dar un vistazo a los desarrollos que estaban teniendo lugar ahí, para observar la tecnología de los platillos voladores, para ver cuáles eran los mecanismos de propulsión. Cuéntame un poco más sobre ese ser, la comunicación. ¿Qué tipo de información les dio? ¿Le preguntaron algo? ¿Les preguntó algo? Sí, fue recíproco. Les hicimos varias preguntas y ellos nos hicieron varias preguntas. Ella dio bastantes detalles sobre las preguntas que se les hicieron a los extraterrestres. De inmediato sabían que éramos inferiores a nivel intelectual e inferiores a nivel científico. Bueno, entonces, ¿cómo fue que se estrellaron? ¿Tenían alguna información sobre eso? Porque si tienen una tecnología tan avanzada, ¿cómo es que algo les falló? Exacto, eso fue lo que pensamos. Les preguntamos muchas cosas de ese estilo. Les preguntamos qué comían y qué tipo de gases utilizaban. Como les había comentado antes, les preguntamos sobre su vida, su sustento, su origen y qué usaban para propulsarse. Entonces, ¿es esto algo de lo que ella fue testigo? ¿O podría ser algo que tal vez ella ha escuchado? De los mitos culturales a lo largo de los años. A los investigadores se les dio permiso de entrar en la nave espacial, dar un vistazo y tener conversaciones con extraterrestres que estaban retenidos en el sitio. Es un relato extraordinario de una serie de intercambios con estos seres que al parecer estaban buscando una serie alternativa de varios planetas que pudieran colonizar con el tiempo. Historias extraordinarias, de nuevo, que resuenan de forma impresionante con el incidente de Roswell. No me permitieron tocarlo, pero a las otras personas se les permitió hacerlo solo porque tenían curiosidad por saber qué tipo de materiales usaban.
No puedo imaginar una razón por la que alguien diría eso en su posición. Ella es creíble, fue alumna de Einstein, no tenía nada que ganar, no buscaba fama ni dinero, ni siquiera ningún tipo de atención a su historia. No salió hasta después de que ella muriera. Esto no me parece otra cosa que alguien confesando algo de su vida. Y este es un punto importante porque de repente en los 90 las historias comenzaron a centrarse menos en la nave espacial en sí y más en los extraterrestres y estas criaturas que venían a visitarnos. Ella afirmó tener fotografías, afirmó tener evidencias, pero nunca se publicaron. Así que es otra de esas historias misteriosas que al final no se comprobó. ¿Les creemos? ¿Por qué no? ¿No son mentirosos? ¿Lo son? ¿Quién sabe? ¿Son solo gente exagerada? ¿Están alterando la verdad? ¿Están equivocados? Si imaginamos en cómo se ve un alienígena, pensamos en el clásico hombre gris. Estas criaturas medían alrededor de 1,20 metros de altura aproximadamente. Tenían cabezas grandes que tenían una forma ancha en la parte de arriba y estrecha en la parte de abajo. Y había 9 en total y vi que cada uno era diferente. Un ser extraterrestre podría ser un representante mío, tuyo o de cualquier otra persona, porque no es negro ni es blanco. Representa todas las personas, hombre, mujer, de cualquier raza o género. Creo que eso es importante psicológicamente. ¿Por qué vamos a pensar que en esta pequeña parte del universo somos los únicos creados con algún tipo de inteligencia? Hay muchas personas que afirman haber visto los cuerpos. Lo interesante es que las autoridades estadounidenses siempre dijeron que no había cuerpos, ningún cuerpo, ningún cadáver, porque todo era un globo. En 1995 vimos la publicación de unos videos de una autopsia extraterrestre, que de hecho mostraban extraterrestres siendo analizados. Siendo diseccionados y médicos estudiando la fisiología. La verdad es un video extraordinario. El senador Schiff, senador por Nuevo México, le solicitó a la llamada Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos que investigara el caso Roswell y hallara cualquier documentación, cualquier papeleo que existiera. Gran parte del papeleo de los mensajes que se enviaron han desaparecido. La Fuerza Aérea de Estados Unidos publicó su informe declarando el caso Roswell como cerrado. Y al final admitieron que se recuperaron algunos cuerpos. Le dieron mucha más fuerza, agregando más combustible al fuego en torno al entusiasmo por el incidente de Roswell. Puede que sea el mayor experto en el mundo, no hay nadie más. Y no lo digo por ser arrogante, es solo que he invertido horas de trabajo y he hecho una gran investigación. He hecho el trabajo. Y puedo decir, de forma categórica y sin ninguna duda, que quizás pueda decirles todo lo que necesiten saber. Todo el mundo conoce el papel de Spyro en este tema. Nadie sabe más del tema que él es un verdadero experto. El hecho de que algo se estrelló en Roswell es indiscutible. Todos los que estaban ahí vieron algo. Ahora, ¿qué era esa cosa? Se deja a nuestra imaginación, porque sin duda se silenció de inmediato. Se dice que no es de este mundo, y sabemos que hubo autopsias. Hubo cuerpos recuperados y hubo autopsias. Entonces, como operación militar, por supuesto que es algo secreto. Como investigador, lo primero que hice es establecer lo que hay en la habitación, ver los artículos del video y establecer cuándo fueron fabricados y cuándo fueron descontinuados. Por ejemplo, si el reloj que está en la pared fue descontinuado, digamos, en los años 60, por supuesto que podría estar ahí en los 70 o en los 80. Igual podría mantenerse en el tiempo, pero la parte crucial es, ¿existía en esa fecha? ¿En esa fecha clave de 1947?
Este es un reloj de pared Bakelite de la General Electric, que funciona en la pared eléctrica, lo conectas a la pared y fue fabricado en 1945. Entonces, ¿podría estar ahí en 1947? Claro que sí. Entonces es congruente, sin duda. No se puede discutir. De hecho, la propia General Electric confirmó que se trataba de un auténtico reloj de 1945. Entonces sabemos que es genuino. ¿Qué más podemos mirar en la habitación si miramos a nuestro alrededor y notamos que hay un teléfono en la pared? ¿Puede ser genuino? Bueno, un no experto diría que no. Los teléfonos en 1947 no tenían un cable espiral. Pero un no experto diría eso, pero un experto sabría que ese cable espiral estaba disponible como complemento adicional. Cuando compraron ese teléfono pudo haber sido con un cable espiral porque era algo habitual en hospitales, escuelas y establecimientos militares. Es por eso que es muy posible que sí sea real. Me llamaron. Dijeron que tenían un video del choque del ovni de Roswell y la autopsia de los alienígenas. Era una gran historia, quería verlo. Como investigador, me fijaría en cosas como, si este es un reloj antiguo, ¿por qué se ve nuevo? ¿Por qué no estaría nuevo si se comprara, digamos, en 1995, cuando salió el video? Entonces, si fuera un reloj de 1990, tendría 50 años, tendría rasguños, raspaduras y desgaste. Pero no tiene nada de eso, todo se ve en perfecto estado. Esta historia particular es en sí misma extraordinaria. Entonces, tenemos que estudiarla con más detalle solo para entender su veracidad. Vemos instrumental como una sierra manual. Se trata de una sierra manual de acero inoxidable, lo cual es congruente con la época. Hoy en día usamos sierras automáticas con motor, pero este video es de 1947, al menos eso se supone. Entonces, ¿podemos verificar si el instrumental de la autopsia es congruente? Y sin duda sí es congruente. No es un patólogo el que está haciendo la autopsia, es un cirujano. Y esto ha sido confirmado por algunos de los mejores patólogos del mundo, incluido Cyril Webb, quien realizó más de 40,000 autopsias. Él es un eminente patólogo forense que participó en importantes investigaciones judiciales en Estados Unidos. Entonces, es un científico serio al que admiro y al que recurrí, y de forma muy clara y categórica declaró que esta es una autopsia genuina, y que la hizo un cirujano, y no un patólogo. ¿Por qué es esto relevante? Bueno, si se indaga un poco en el asunto, encontramos que la única persona que tenía autorización para hacer una autopsia, si esto fuera un extraterrestre, en Roswell, Estados Unidos, en 1947, era un médico llamado Dr. Bronk. Y era cirujano. Esto es muy relevante. Si me preguntaran, ¿por qué crees que es genuino? Diría que hay bastante evidencia concluyente de que esto en verdad es verdadero. No hay lugar para la especulación porque hay evidencia contundente y de verdad han sido comprobadas. Algunos creen que es un engaño, pero he hablado con muchos ufólogos y muchos creen que este es un video real del ejército estadounidense. Hay un correo publicado en la internet, tiene 11 páginas y menciona a una organización llamada Instituto Nacional de Ciencias de Descubrimiento, que presenta algunos comentarios que el Dr. Keith Green, cuyo nombre real es Christopher Green, había hecho sobre el video de la autopsia al extraterrestre. El Dr. Green trabajó para la CIA en algún momento y dice que sí. Le mostraron esa misma grabación en la década de 1980 cuando trabajaba para la CIA. Eso atrajo la atención hacia el Dr. Green, pero luego dijo que no, que la CIA le había tomado del pelo y que no creía que fuera real. Pero todos ellos, cada uno de los correos electrónicos, por alguna razón afirmaban que era real. Mucha gente salió de la nada hablando del caso de Roswell a lo largo de los años con nuevos elementos. En 1999 vimos las cintas de entrevistas de Charles Forgus.
En décadas anteriores, Charles fue ayudante del alguacil en uno de los condados vecinos. Pero no de Nuevo México, sino de Texas. Al parecer, él y su jefe, el alguacil, un día iban camino a Roswell, porque iban a buscar a un sujeto que había estado cobrando cheques sin fondos y había sido atrapado y encarcelado en Roswell. Iban camino a buscarlo cuando se enteraron del accidente por la radio de la policía. Y podemos ver claramente en la casa al oficial, sus fotos como oficial de policía y las condecoraciones que tenía. Cuando llegaron a la base aérea se encontraron con el incidente y dieron un vistazo. Se acercaron mucho a la nave espacial que se había estrellado en la orilla del río y pudieron ver a los extraterrestres que estaban tapados con sábanas que cubrían la mayor parte de sus cuerpos. Y por casualidad, ibas pasando por ahí cuando... Ya se había estrellado. ¿Ya se había estrellado? Sí, ellos ya los habían sacado. Me refiero a los soldados, pero no podía contarlos. Eran como 300 o 400. No te dejaban acercarte más a ellos. Y mantenían alejada a la gente. La gente se acercaba a ver qué ocurría y no dejaban a nadie acercarse. Nadie lo conocía, pero hallamos este video en el que da una entrevista. Es una cinta de VHS. Una coincidencia. Habían hecho una línea de separación como de 30 metros. ¿Viste algún tipo de luces a su alrededor? Todos salieron porque se estrelló contra la tierra al lado del arroyo. Golpeó el banco del río. ¿Qué tierra al lado del arroyo era esa? ¿Era solo una parte del terreno? Sí. ¿Como la ladera de una montaña? Sí. ¿Y era un arroyo? Sí. Y creo que todos murieron en ese accidente. Y se les pidió, de forma cortés, por así decirlo, que se fueran y que no hablaran de eso, porque no se les podía ordenar. Ellos eran policías, servidores públicos, no eran de las Fuerzas Armadas. ¿Te acercaste 3 metros? Sí. ¿Tan cerca llegaste? Podías extender la mano y tocarlos. Algo así, esa fue la distancia aproximada, no sé. No tenía anteojos en ese momento y no alcancé a ver. Todo es parte de la leyenda de Roswell. Dime, ¿qué les viste? La cara a algunos de ellos. Y también pude ver los pies de otros. ¿Cómo eran los pies? ¿Los recuerdas? Igual a los nuestros. ¿En serio? Sí. Era un hombre honesto, por eso fue directo a la policía. Después de la guerra. Además, sabemos que tenía un hijo. Él nos dijo de una manera muy sincera que su padre habló sobre este tema varias veces. Lo importante no era que hablara, sino en qué momento lo hizo. Él me dijo que recordaba que su padre les hablaba de esto en los años 50. Le pregunté si sabía el año exacto. Me dijo que no, que fue en la década de 1950, porque se habían mudado. Eso sí lo recordaba. La razón por la que la fecha es lo más importante es porque el incidente de Roswell no era algo relevante. Fue algo sin trascendencia en 1947. Fue noticia durante un par de días y luego se olvidó en la década de 1950. No había libros sobre Roswell. No había artículos al respecto, ni reportajes televisivos. No se encontraba ninguna información, ya todo había sido olvidado. Nunca llegó al dominio público. De ninguna manera llegó a la cultura popular en ese momento. En 2011, Annie Jacobsen, una periodista de investigación radicada en Estados Unidos, publicó un libro que reunía una variedad de entrevistas con un número significativo de personas, todas las cuales estaban directamente relacionadas con el Área 51, e incluía más de 70 de esas entrevistas en las que se refería directamente a personas que habían trabajado o estuvieron involucradas en el incidente de Roswell. Entonces, ¿por qué mantienen esta base en secreto? Me dirijo a mi lector y le presento las razones por las que creo que la base es secreta. Y esto me vino de una fuente. Lo más escalofriante, asociado con el recuento de estas entrevistas, es el hecho de que las personas que fueron entrevistadas sin duda tenían una historia que necesitaban contar.
pero la verdad eran muy reacias a contarla. A nadie le gusta escuchar sobre este tipo de cosas, estos sucesos aterradores en el desierto, pero esto es lo que me dijo mi fuente. Todos usan la misma fórmula en entrevistas e información, pero lo explican de una manera diferente. En la práctica, es solo una leyenda. Intento tratar de llegar al fondo, es casi imposible, pero de vez en cuando el rumor circula y dicen, claro, ellos, quienes quiera que sean, o el gobierno, algún día tendrán que decir la verdad. Hay millones y millones de personas que quisieran ir a ver lo que hay. No les puedo hablar sobre lo que sea al respecto, pero es muy interesante. Roswell es un sitio muy interesante y a muchos les encantaría saber lo que ocurrió ahí. Hay una teoría que dice que hubo un acuerdo con Stalin en el que se solicitó a Mengele tomar niños pequeños y también modificarlos hasta desfigurarlos para que parecieran extraterrestres. En 1947, Stalin aún no tenía un arma atómica, pero Truman sí, y eran rivales acérrimos. Combinen eso con un platillo volador durante el desarrollo de aeronaves. Recordemos que es sabido que la Alemania nazi estuvo experimentando con aeronaves en forma de platillo de una forma u otra. No es descabellado que pudo haber continuado bajo el control de Stalin. Stalin hizo una maniobra, como un disparo de advertencia sobre el terreno de Truman, por así decirlo, para decirle que puede que tenga la bomba atómica, pero él tenía la guerra psicológica. Hay teorías de que pudo haber sido, por ejemplo, monos colocados en cohetes que estaban probando, con el fin de ver cómo podría afectar el cuerpo humano, con la finalidad de hacer que estos cohetes fueran seguros para viajar. Eso es solo una teoría y una especulación, porque lo que tenemos que recordar sobre Roswell en su conjunto es que ahora está en los reinos del mito y la leyenda. Y poder descubrir toda la verdad es prácticamente imposible. Si empezamos esta historia desde el comienzo, tenemos unos escombros en un campo de ganaderos. Ahí fue donde empezamos. No suena muy, digamos, fuera de este mundo, y el material sí parecía. Pero ocurrió un incidente interplanetario. Entonces hay que ver el trasfondo de esto y cómo ha cambiado y ha evolucionado y que se ha convertido en leyenda. Sin duda que sí. No me creo la última versión oficial del gobierno. Estoy segura de que saldrán con otra versión oficial que será tan poco convincente como la anterior. Un metal gris y lustroso que se parecía al aluminio. Era muy ligero en peso. Bueno, mi reacción inicial fue que quizás la mayoría de esas leyendas urbanas sean cosas inventadas, pero sé de una que sí es real. No tenía razones para mencionárselo a nadie. Es una de dos cosas. O un proyecto militar que es tan secreto que ni siquiera ahora lo conocen las personas que han estado en el ejército toda su vida. ¿O es algo más interesante que eso? Tomaré las palabras de mi colega el Dr. Dan Farkas, que en Rumania escribió un libro llamado Hipercivilizaciones. Él cree que estamos siendo contactados por seres de otro mundo, pero no están más evolucionados que nosotros en unos miles de años, sino que tienen tal vez millones y millones de años más de evolución. Y que los humanos, en la escala evolutiva, somos demasiado primitivos para reconocerlo. Y no hay nada que podamos hacer contra eso. Si tiene razón o está equivocado, no lo sé. Me dio una analogía. Me dijo, pon un televisor en un nido de hormigas. Las hormigas sabrán que está ahí. Lo van a recorrer por todas partes. Las hormigas soldado lo atacarán. Pero nunca en miles de años van a saber qué cosa es, de dónde vino, de qué está hecho, qué se supone que debe hacer. Quizás seamos como las hormigas intergalácticas. Pero el granjero no dijo mucho.
Él solo sabía que estaba montando a caballo y vio escombros. Así que fue al pueblo y comentó su experiencia. Mac pensó que era un globo meteorológico o algún tipo de experimento. No sé decir qué pudo haber sido. Aún no lo sé. Quizás lo que más se ha especulado en torno a lo que sucedió en Roswell es que fue el choque de una nave espacial de algún tipo de platillo volador. No sabemos si era un extraterrestre, pero sin duda sí fue muy extraño que Jesse Marcel no hubiera visto antes nada que se pareciera a estos materiales que chocaron. El accidente ocurrió en julio, principios de julio de 1947. El Roswell Daily Record dice que el general Rami, quien era el comandante en ese momento, desmintió el platillo de Roswell y eso fue todo. Se olvidó. La historia lo descartó. ¿Tenemos preguntas sobre los extraterrestres? ¿Son reales? ¿Es lo que aparentan? ¿De dónde vienen? La conclusión es que es muy conveniente lanzar nombres de personas con las que no podemos hablar. Salí de la autopista y el lugar estaba completamente lleno de personal militar y equipo militar. Incluso había aviones que habían aterrizado ahí. Tal vez sean hostiles, o quizás estén aquí para darnos información, para enseñarnos. Ya se había estrellado. Siempre habíamos sentido que era algo muy inusual. Excepto que dijo que había visto un ovni. Estoy aquí para discutir sobre los llamados platillos voladores. Hay tres opciones que debemos considerar y son que el incidente fue un aterrizaje forzoso de un extraterrestre en un platillo volador y que fue algún tipo de guerra psicológica por parte de las autoridades rusas. O que fueron estadounidenses, que era un proyecto del gobierno de Estados Unidos. Algún tipo de operación encubierta que querían mantener en silencio como un verdadero secreto máximo. Roswell es la única historia que nunca se olvidará. Se ha convertido en una leyenda. La verdad pueden ir a cualquier parte. Y si preguntan, ¿sabes algo sobre Roswell? La gente dirá, ¿dónde se estrelló el platillo volador? Han pasado 75 años. No hay duda de que algo muy importante sucedió en Roswell en julio de 1947. Un objeto en forma de disco se acercó. Se parecía a la luna si la viéramos durante el día. La superficie tenía el mismo color que una viga oxidada, un gris metálico opaco. Eran personas pequeñas y habían muchas de ellas. También sabemos que los relatos de los testigos oculares de primera mano que se han registrado son el final de la línea en términos de adquisición, evidencia de lo que pasó. Quise hacer una abolladura en ese metal, pero vimos que no se podía doblar ni hacerle una marca. Está mucho más allá de nuestro nivel de tecnología. La diferencia entre ellos y nosotros, si vemos desde la muñeca hasta esta primera articulación, quizás sea de poco menos del doble más larga que la parte superior de aquí. La única información que tenemos sobre la cual basar nuestras conclusiones es la que ya existe. No conseguiremos más, porque cada uno de los posibles testigos, por desgracia, ya falleció. Roswell, de hecho, fue como el génesis, la explosión de la cultura ovni. Tomó mucho tiempo comenzar, tomó 30 años darnos cuenta, pero cuando la gente lo hizo, se maravilló. Aún así, después de todos estos años, es un tema que todavía es debatido intensamente por escépticos y creyentes por igual. Lo que debemos hacer es evaluar las diversas probabilidades de cada uno de esos testimonios, para luego decidir por nosotros qué es lo más probable que haya sucedido en julio de 1947. Mac pensó que era un globo meteorológico o algún tipo de experimento y estaba contento al colaborarle al gobierno al llevarle las piezas. Esa era, de hecho, la actitud que tenía cuando las recogió y las llevó al pueblo. Con la historia de Mac Brazel sobre el descubrimiento de los restos en su rancho, nos dimos cuenta de que no tenía ninguna tecnología de comunicación. Así que tomó algunos, no de inmediato, pero sí llevó algunos, sí. Otra granjera que estaba en lo que llamarían cerca para él, le preguntó por qué no lo denuncia y se lo muestra al alguacil.
Y lo hizo, pero no de inmediato. Él era un hombre de pocos recursos. Solo conducía su camión al pueblo cuando tenía que hacerlo. Pero quizás en la vida real, si ocurre un incidente y se sabe que en un lugar una aeronave se ha estrellado, alguien se preocuparía por las víctimas de esa zona. Estarían realmente muy preocupados. ¿Qué partes de la conversación escuchaste? ¿Qué dijeron? Lo desagradables que fueron con él. Los oficiales de la base. Te pregunto algo. ¿Te dio detalles sobre eso? Sí, él me dijo más. Él estuvo detenido por creo que unos 3 días o 3 noches. Había bastantes escombros en su propiedad, pero bueno, ¿dónde están? No hay ninguna fotografía, nunca se ha mostrado nada. Además, quizás, si alguien descubriera unos restos así, recogería 1 o 2 piezas y las guardaría de forma segura en otro lugar como algo muy valioso. Y sería como un tipo de reliquia, conservando así la evidencia de estos restos para que el mundo lo vea, pero no tenemos nada así. No creo que él mismo se acercara e hiciera muchos experimentos pseudocientíficos a esos fragmentos. Pero en serio, sí lo metieron en prisión. No sé decir qué pudo haber sido. Aún no lo sé. Luego, Jesse Marcel fue enviado a investigar e informar a la base aérea. No olviden que este es el mayor Jesse Marcel, quien era el oficial de inteligencia de la base aérea local. Él fue la persona que lideró el equipo que limpió el accidente. Y está registrado que dijo que encontró una viga con una especie de jeroglíficos escritos en ella. No era nada de este planeta. De eso estoy muy seguro. Como oficial de inteligencia estaba familiarizado con casi todos los materiales utilizados en los aviones y en nuestros viajes aéreos. Esto no era nada conocido. No era de este planeta. También llevó algunos de estos restos a su casa con su esposa. Y también con su hijo. Y dejó que su hijo jugara con ellos porque eran muy extraños. Parecía no tener peso. No podía sentir que tenía algo en las manos. Quizá depende de tu forma de ser, ¿no? Porque algunas personas habrían sido más cerradas. Él era un oficial de inteligencia, pero nunca le dijeron que no lo mostrara a nadie. Y como él era radioaficionado, usaba mucho su radio portátil. Y no sé cómo surgió ese tema, pero me imagino que quizás ocurrió en una conversación por radio donde hablaban de temas militares y alguien mencionó un reciente avistamiento de ovnis. Y él dijo, claro, por cierto, yo estuve involucrado. En mi opinión, es inconcebible que un individuo de esa autoridad que se encontró con lo que sin duda era el lugar de un accidente de algún tipo y que aparte era oficial de inteligencia tardara 2 días en informarlo. Pero lo que me fascinó fue que ni siquiera podías doblarlo, no podías abollarlo, incluso los mazos le rebotaban. No estaba rompiendo ninguna orden. Él estaba actuando por su propia iniciativa. Pudo haber estado emocionado y quería compartirlo con su familia. Para mí eso es algo natural, pero como dijimos, era un oficial de inteligencia. Y seguramente tal vez no fue lo correcto militarmente. Sin embargo, eso fue lo que hizo. Quizás hubo algún tipo de sanción disciplinaria por eso. Pudo haber un tipo de castigo en la demora. Dada la importancia y la naturaleza de alto secreto del descubrimiento que se había hecho. Me dijeron que no comentara nada, que de esto ya no se podía volver a hablar. Y eso fue justo lo que hice. Cuando lo declararon a la prensa, contaron otra historia. Dijeron que no había nada más que un globo meteorológico estrellado. Es difícil imaginar lo que esos testigos podrían ganar al inventar historias tan extrañas, porque la mayoría de esas personas no buscarían la atención de ser alguien que inventa cosas. Es algo que no dirían, a menos de que fuera verdad. Marcel Jr., su hijo, dejó constancia muchas veces, nunca cambió su historia. Me dijo Philip, mi participación duró solo 15 minutos, eso fue todo.
cuando mi padre esparció ese material en el piso de la cocina. Nosotros sentimos que fue una experiencia única que solo hizo falta estar en el lugar y momento correcto para ver esto. De hecho, mis pensamientos personales fueron que habíamos comenzado a enviar satélites. Los rusos en 1957 enviaron el Sputnik. Pensé que tal vez era una sonda que había aterrizado en nuestro planeta desde otro planeta. Otro lugar. ¿Fue reprendido de alguna manera? Porque esto es lo que dice su jefe. Estos tontos nos dijeron que era un platillo volador, pero cuando lo vimos en realidad era solo un globo meteorológico. ¿Fue reprendido? ¿Lo enviaron a Siberia? No sé cuál es el equivalente americano a Siberia. Él me dijo que, de hecho, no fue ascendido y que terminó trabajando en el Pentágono. Eso dice mucho de cómo se manejó todo este asunto. En la década de 1970 y luego durante la de 1980, hubo un resurgimiento del interés en el incidente de Roswell. Se estaba llevando a cabo una cantidad de investigación sobre las actividades en el Área 51, y esa información estaba llegando al dominio público. Luego, en 1989, un individuo que operaba bajo lo que claramente era el seudónimo de Dennis dio un relato anónimo como testigo ocular y contó su experiencia en el Área 51. Bueno, hay varios. De hecho, son 9. Platillos voladores, discos voladores, que tienen ahí y son de origen extraterrestre. No fue hasta tiempo después que se expuso a sí mismo como el ahora infame Bob Lazar. Me dijeron que podrían haberme acompañado hasta la puerta principal, pero querían que lo viera, que no dijera nada y que observara al frente. Que pasara junto al platillo hasta la oficina. Es real y está ahí. Y tuve una participación muy pequeña en eso, pero estoy convencido de que lo que vi es una prueba absoluta. No hay forma de que pudiéramos haber creado esos sistemas. No hay forma de que hubiéramos construido ese platillo. Nada de eso. Bob Lazar dijo que se había graduado en el Instituto de Tecnología y que había ido a trabajar al Área 51, pero es curioso. El instituto no tenía constancia de que Bob Lazar hubiera estudiado en ese lugar. Ni siquiera el gobierno de Estados Unidos tenía registros de nadie bajo ese nombre en el Área 51. En 1990, mientras alcanzaba el estatus de celebridad con sus historias de ovnis y naves espaciales en el Área 51, fue procesado por la policía. Y luego de nuevo, en 2006, tuvo una segunda condena policial. Considerando todo esto, debemos ser muy reservados con la credibilidad que le damos al testimonio de Bob. El relato como testigo presencial del propio Glenn Dennis se presenta de una manera muy convincente, pero debemos analizarlo con cuidado porque es una mezcla de historias de primera y segunda mano. Los fragmentos de la historia que cuenta tienden a presentarse de tal manera que nos invitan a unir los puntos y sacar algunas conclusiones importantes. Recibí una llamada telefónica del oficial de la morgue preguntando cuál era el ataúd más pequeño que podríamos conseguir que fuera sellado herméticamente. Eso fue solo por su conversación secundaria con una ex colega, una enfermera, de la que nunca hemos escuchado, que luego sugiere que pudieron haber sido para extraterrestres y para la eliminación de sus cadáveres, se supone. Y él dijo que necesitaba hacerme algunas preguntas más. En caso de que algo como esto sucediera, nosotros necesitaríamos saber cuál es la preparación, cómo hacen para preparar esos cuerpos que han estado expuestos a los elementos. Le hizo un dibujo de la criatura en una servilleta y le dijo que ella misma había visto lo que pensaba que estaba almacenando en la base. Él mismo no vio a los extraterrestres, lo que nos hace pensar que ese fue el caso, pero solo se basa en la conversación con una ex colega que era enfermera, que le contaba historias y hacía dibujos. Y sin embargo, nunca más oímos hablar de esa enfermera. No tenemos evidencia proporcionada por ese testigo. Me dio un pequeño diagrama en el que había hecho algunos dibujos, figuras de algunos brazos y caras y cosas así. Ella me dijo que eso era lo
que eran las criaturas del incidente. Hablamos de 2 años después de la Segunda Guerra Mundial, una época muy diferente. La gente solía guardar secretos. Luego nos dice que vio en la parte trasera de un vehículo algún tipo de escombros que, al parecer, estaban relacionados con una nave espacial. Pero de nuevo, no hay evidencia concreta de que ese sea el caso. Hubo otro oficial que dijo, espera un momento. Y yo le dije, parece que fue un accidente. Le dije, yo veo que hay algunos vehículos como ambulancias y en las ambulancias veo muchos restos. Y le pregunté, ¿dónde fue el accidente? Y él me dijo, no hubo ningún accidente. Dijo, espera un momento. Y yo, bueno, me quedé ahí por un instante y se dio la vuelta. Otro oficial dijo, este hombre dice que hubo un accidente en la base. Dijo que quería saber sobre nuestro accidente. Los hechos claros que tenemos del relato de Glenn son que, primero, fue invitado a la base para proveer algunos ataúdes pequeños herméticamente sellados. Y segundo, que vio en la parte trasera de un vehículo una serie de escombros metálicos. Recordemos que la base de la Fuerza Aérea del Ejército de Roswell en sí, de una forma u otra, era un centro de proyectos secretos para desarrollos nucleares y había producido materiales nucleares, dado su propósito nuclear. Esas unidades selladas herméticamente pudieron haber sido solo para la eliminación de desechos nucleares que le preocupaban a la Fuerza Aérea. ¿Había solo una nave o estaban ahí solos, como una nave exploradora? ¿Había otras naves en el grupo? Dijeron que eran 8. La historia que cuenta Shirley Wright de una conversación telepática con los extraterrestres donde explicaron que eran parte de una flota de naves espaciales que estaban en una misión interplanetaria en busca de mundos para colonizar. No sé si fue un salto en el tiempo o qué, pero es como si se hubieran desviado del lugar al que iban los demás. Una de esas naves espaciales se desconectó del resto, se perdió y se estrelló en Estados Unidos. ¿Dijeron de dónde eran o de qué sistema estelar venían? ¿Y dijeron si eran de esta galaxia? No. Dijeron que para nada eran de nuestra galaxia. También dijeron que había 8 de esas naves dentro de la flota. Y se supo que una segunda nave se había estrellado en Siberia. Y la otra nave dijeron que se había estrellado en Siberia. Los seres extraterrestres dijeron que tenían otra nave que había descendido sobre Siberia. ¿Será posible que, si eran extraterrestres intergalácticos, tuvieran un punto de referencia en nuestro planeta que les permitiría saber en qué punto del planeta se estrellaron? Eso demuestra un gran conocimiento por parte de los extraterrestres en cuanto a varios sitios de colisión a nivel mundial en nuestro planeta, dadas las distancias intergalácticas que habían viajado. Si bien es posible que no hayan especificado Siberia de forma telepática, nada más señalarla en un mapa del mundo hubiera sido una hazaña extraordinaria de sus conocimientos. Claro, de inmediato nos hicieron saber que no sabíamos nada. Algo que ellos preguntaron fue cómo habíamos explorado el aire y los océanos, y quizás qué tan profundo habíamos descendido en los océanos. Esto parece realmente una pregunta muy extraña para una especie intergaláctica, porque esto fue más o menos en la época en la que recién comenzamos a viajar en avión. No hacía mucho que habíamos comenzado a explorar los océanos en submarinos. Entonces, es extraño que surja esta historia de seres supuestamente extraterrestres que son muy cautelosos sobre dónde provienen, pero que sin duda no son de aquí. Y que lo primero que nos pregunten sea, ¿qué tanto hemos explorado los océanos? Sobre lo que era, dijo que los vehículos eran del espacio. Luego se cuestionó que los seres encontrados no se parecían en nada a los seres humanos. Similares, pero no iguales. Eran de más o menos 1,20 m de estatura, eran muy delgados. Sus cabezas no tenían cabello, ni cejas, ni pestaña, ni pelo,
y una especie de cabeza en forma de globo, con la parte superior más grande que la de nosotros. Debemos analizar muy de cerca los detalles de la esencia del relato de Shirley Wright. Ella habla con bastante despreocupación de comunicación a través de la telepatía, lo que en sí mismo es extraordinario. Pero además de eso, también se introduce en una dimensión multilingüística, en la que los extraterrestres debían comunicarse en varios idiomas diferentes con varias personas diferentes, lo que es aún más impresionante dentro de esto tan asombroso. Yo estaba abrumada, porque de verdad es extraño. Solo pensarlo es muy extraño. ¿Eso era real o fantasía? Es interesante que con los años haya surgido más información sobre Roswell y nunca haya sido algo que desvirtuara la historia. Siempre es algo cada vez más interesante. Incluso cuando el gobierno salió con su admisión de que el globo meteorológico era un encubrimiento. Necesitamos examinar el informe de la Fuerza Aérea publicado en 1994 sobre lo ocurrido en el incidente de Roswell, reuniendo todos los diversos elementos de los relatos de los testigos oculares y formando una historia racional. La esencia principal del informe es que los diversos relatos de testigos oculares pueden explicarse bajo el encubrimiento de lo que es el Proyecto Mogul. El Proyecto Mogul era el nombre clave dado por la Fuerza Aérea del Ejército para un programa de desarrollo encubierto. La Fuerza Aérea de Estados Unidos usaba globos, con equipos adosados al globo para lanzarlos al espacio y probar y ver si los soviéticos hacían sus propias pruebas nucleares. Los globos eran solo globos. El equipo no era tan avanzado, pero el propósito de la misión, si se quiere, era secreto. Entonces esa es la explicación oficial. La gran mayoría de los investigadores de ovnis creen que una nave extraterrestre de algún tipo se estrelló en el desierto. Algunas personas creen que era un vehículo experimental hecho por el hombre. Yo tiendo a inclinarme hacia esa segunda hipótesis. Tal vez la razón por la que ha habido un encubrimiento continuo en Roswell es porque fue algo que hicimos los humanos, que en ese momento quizá rompió algún tratado o convenciones, algo como la Convención de Ginebra, los derechos humanos, algo así. Por lo tanto, es una razón para encubrirlo durante todas estas décadas. Es curioso que ese informe hace referencia a la recuperación de cuerpos en el lugar del accidente, pero explica que son maniquíes de pruebas que se utilizaron como parte de la experimentación para ver cuál podría ser el impacto de los proyectos nucleares y explosiones en modelos de cuerpos humanos. Por lo tanto, si hubo algún tipo de lugar del accidente y se generó algún tipo de escombro, no es descabellado que lo que parecían cuerpos fueran esos modelos. Tiene más sentido para mí porque, seamos claros, todos quisiéramos que fuera una nave espacial extraterrestre. No me malinterpreten, es una idea fascinante. Pero yo me baso en la evidencia. Los dispositivos de espionaje a gran altura, sin duda, utilizaban una tecnología similar a la de los globos meteorológicos a gran altitud. La explicación que proporcionó la Fuerza Aérea del Ejército sobre los escombros que se hallaron esparcidos por Nuevo México en las cercanías de Roswell, de que solo era un globo meteorológico estrellado, quizás no esté muy lejos de la verdad. Desde 1947, hemos recibido y analizado hasta 2.000 informes que nos han llegado de todo tipo de fuentes. De esta gran masa de informes hemos podido explicar de forma clara, la gran mayoría, dándoles una explicación satisfactoria. Hemos podido explicarlos como engaños, aviones civiles identificados de forma errónea, fenómenos meteorológicos o fenómenos electrónicos o como fenómenos lumínicos. Esta es la película más importante en la historia de la humanidad, en la historia de la raza humana. Y se convirtió
en una sensación de un día a otro. Una vez que se publicó en agosto, salió por televisión al día siguiente. Y pensé, bueno, esto es en serio, está en todo el mundo. Quizá alguien dé un paso al frente y diga, ¿ese soy yo? Soy uno de los actores. O sí, yo estuve ahí. O no, mi abuelo me contó sobre esto. Creo que ese es mi abuelo o algo así, o lo que sea, pero ningún testigo dio un testimonio de eso. No teníamos nada. ¿Cómo sabemos que lo que se está diseccionando no es humano? Bueno, sin duda no es humano, por los órganos y los elementos visuales dentro del cuerpo. Entonces nos toca preguntarnos, ¿hay algo en ese video que no sea de esa época? Todo parece muy real hasta donde sabemos. También lo sabemos, es decir, se ha discutido que pudo ser un humano deforme que tal vez sufrió algún tipo de radiación traumática, varios defectos y anormalidades diferentes. Pero todo eso se disipa tan pronto como lo analizan. ¿Qué hay del procedimiento médico? ¿Es real? Le mostramos la cinta a varios patólogos y embalsamadores, y muchos de ellos dijeron que les parecía real. Además, hay otros elementos dentro de la habitación que luego contradicen todas las cosas de las que hemos hablado. ¿Cómo puedes estar seguro que no es real? ¿Cómo sabes que es falso? Porque yo lo hice. Se demostró que el cortometraje no era real, fue admitido por los creadores. Incluso han explicado cómo lo hicieron tan bien. Mi vida se divide en dos ocupaciones. Una es cineasta y la otra es mago. Y quien me motivó a hacer esta película fue el mago. Le quise unir con el cineasta y mi motivación era crear la mayor ilusión perpetrada en el hombre, hecha por un mago. Lo que Spiros declaró fue que no se hizo para estafar a nadie, sino que la idea era que lo filmaran y luego lo publicaran. Entonces, 6 o 9 meses después dirían, ¡tarán! Miren, los engañamos. Pero nunca pasó. Y quería hacerlo a nivel mundial. Esto fue antes de Internet. Entonces, con este video tengo el crédito por la primera noticia falsa. Y tengo el crédito por el primer video viral. Todo esto antes de Internet. Y esa fue mi motivación, no la de estafar a nadie, ni mentirle en la cara a nadie. Nunca he dicho que esa fuera una película real. Nunca. Y no fue hasta que la película Ant and Dec llegó a las etapas de planificación. Incluso contactaron a Spiros para ser parte de ella. Y él dijo, bueno, ya basta, es hora de que digamos toda la verdad sobre esto. Puedo mostrarles las razones por las que no es real, así como les dije todas las cosas que eran reales. Lo filmé en Camden, en Londres, en una casa que estaban renovando, era de mi novia, y yo construí el escenario. De hecho, construí 2 escenarios en la misma habitación que eran para las imágenes de los escombros y para la autopsia alienígena. Hay muchas cosas en la película que solo yo sabría. Por ejemplo, que la mesa de autopsia es la única en el mundo. No la pueden encontrar en ningún otro lugar. Porque si encuentran otra versión de otro ejemplar de esta mesa de autopsias en cualquier otro lugar, entonces debo estar mintiendo. El problema es que lo hicieron tan bien que algunas personas que vieron el video no creen que fue un engaño. No solo filmamos una película, había 2 películas. La primera tenía fallas técnicas. El problema era que nos estábamos quedando sin tiempo, porque la película había sido prometida al mundo. Así que tuvimos que montarla de nuevo a una gran velocidad, pero todavía teníamos que hacer un cuerpo. Ahora se puede verter látex líquido en un molde y moverlo de modo que cada capa de superficie esté cubierta del látex. Eso crea una piel. Luego se inyecta una espuma expandible y tan pronto como el endurecedor la toca, burbujea y explota. En este caso, en la pierna derecha, teníamos una burbuja de aire atrapada en la rodilla. Y no lo sabíamos, no podíamos verla hasta que abriéramos. Pero el tiempo era crucial, no teníamos más tiempo.
Cuando salió del molde, la rodilla se había dañado. No teníamos tiempo de hacer otro. Entonces mandé a John Jeffries, que fue el escultor que hizo el cuerpo, el carnicero, y le dije, tráeme una articulación. Una articulación, no importa lo que sea, solo un hueso. Hice un agujero en la rodilla y puse la articulación para simular que era una herida de bala por detrás. Muchas personas dijeron que habían visto la autopsia alienígena antes de que la filmáramos, pero nunca lo informaron hasta después de que la hicimos. Y creo que eso habla por sí solo. La entrevista de Charles Forgus está plagada de inconsistencias. De alguna forma mezcla una gran variedad de hechos históricos de una forma u otra. Él y su jefe, el alguacil, iban camino a Roswell porque habían estado buscando a un sujeto que había estado cobrando cheques sin fondos y lograron encontrar su ubicación. Habla de haber visto los cuerpos y de la recuperación del ovni estrellado. Había soldados, pero no pude contarlos todos. Deben haber sido unos 300 o 400. No dejaban que te aproximaras y mantenían a la gente alejada y no les permitían estar cerca. No hay ninguna duda de que Charles Forgus fue testigo de algún tipo de accidente en ese lugar. Ofrece detalles razonables, explica lo que vio y, sin duda, él y su jefe, el alguacil, tropezaron con algo. Era algo grande y redondo. Y al otro lado hicieron una línea de separación de unos 30 metros. Vio el ovni. Dijo que había impactado en lo que llama un arroyo, justo en las rocas. Y que además había una grúa sacando esos objetos. Chocó contra la montaña y el arroyo. Y golpeó la montaña. Creo que todos a bordo murieron. No es lo que dice, sino cuando dice que vio eso lo que verdaderamente importa. Si retrocedemos hasta el incidente de Roswell, vemos que ocurrió mucho antes del momento en el que Charles Forgus fue designado como asistente del alguacil, que no tuvo lugar hasta 1953, pero el incidente fue en 1947. Ahí vemos una inconsistencia. En la década de 1950, no había libros sobre Roswell, no había artículos al respecto, ni reportajes televisivos. No se podía encontrar ninguna información, no existían, no se conocían. Nunca llegó al dominio público de ninguna manera, nunca llegó a la cultura popular en ese momento. Y el propio alguacil, durante la década de 1940, no era el alguacil del condado vecino de Roswell. Había estado en la década de 1930 y volvió en la década de 1950, pero no en la década de 1940, así que sin duda vemos algunas inconsistencias. Dice que vio los cuerpos. Sí. ¿Cuántos cuerpos vio? ¿Los vio tirados en el suelo? ¿Iba camino desde Big Spring hacia Roswell por un prisionero? Los entrevistadores emplearon técnicas de interrogación mal estructuradas que eran más bien confusas, pero también dirigían el testimonio de Charles Forgus, quien estaba claramente confundido. En resumen, creo que conseguimos todo el testimonio de Charles demasiado tarde como para ser efectivo. El testimonio que proporcionó no lo dio cuando era capaz de recordar todo lo ocurrido de forma precisa. Nos hace una mezcla de eventos. No hay duda de que se habrá enterado de los sucesos asociados con el incidente de Roswell y luego, años después, tal vez unió todas esas historias en una sola. Volviendo a 1947, es difícil retroceder en el tiempo. Pero Truman era el presidente y la Guerra Fría de verdad comenzaba a calentarse. La hipótesis de Rusia, para que ésta tenga sentido, tenía que tener la presencia de algún tipo de líder, déspota y fanático en el poder. Bueno, creo que podemos aceptar que un líder así sería algo parecido a Stalin. El punto es que Occidente se preocupaba por una guerra atómica, no por extraterrestres.
Ellos se preocupaban por algo real como la amenaza de una guerra entre Estados Unidos o, digamos, Occidente, un conflicto real con las autoridades soviéticas. Así que este platillo volador, según el ingeniero AG&G, era algo que se había estrellado en Nuevo México y la intención era que fuera una maniobra de distracción. Tomar un avión estilo platillo volador como prototipo. Hacer que este platillo pudiera volar desde Rusia hasta Estados Unidos o que pudiera llevar de forma secreta algún tipo de modelo a escala. El programa llamado Operación Paperclip inició después de la guerra en la que Estados Unidos se apoderó de los científicos del Tercer Reich para liderar nuestros programas aeroespaciales y gran parte de los programas militares. Wernher von Braun es el mejor ejemplo. Imaginemos por un momento que todos estos problemas se han resuelto y que después de completar nuestra estación espacial, estamos listos para comenzar nuestro primer viaje alrededor de la Luna. Además, necesitarían la complicidad de Joseph Mengele para, de alguna forma, hacer una alteración de la morfología humana hasta ser criaturas de apariencia alienígena. Ustedes pueden tener una bomba atómica, pero yo tengo la guerra psicológica. Luego llegó la Guerra de los Mundos. Él quería enviar un platillo volador para que aterrizara en Nuevo México y que saliera gente que pareciera extraterrestre. Y el ingeniero de AG&G me dijo que los pilotos del tamaño de un niño en el interior eran el resultado de experimentos humanos realizados en la Unión Soviética. Es una teoría y una especulación, porque tenemos que recordar que Roswell, en su conjunto, ahora está dentro de los reinos del mito y la leyenda. Y llegar a una explicación que deje felices a todos es imposible. Es más fácil seguir culpando a los rusos, a los que creo les damos mucho más crédito del que merecen, porque nos dimos cuenta, por ejemplo, que en la carrera espacial, los soviéticos dijeron que eran capaces de hacer muchas cosas que en realidad nunca hicieron. Es por eso que los estadounidenses llegaron primero a la Luna, porque no estaban tan avanzados como ellos decían estarlo en términos de tecnología. Y eso fue justo lo mismo que ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial. Estaban muy atrasados, y esa es la verdad. Les tomó mucho tiempo alcanzar a los estadounidenses, si es que alguna vez lo hicieron. Esta historia en particular es de verdad extraordinaria. Posible, pero extraordinaria, y hay que profundizar un poco más para comprender cuán creíble puede llegar a ser. No olvidemos que el incidente de Roswell tuvo lugar en julio de 1947, solo 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, y la devastación nuclear que hizo que al terminar, Rusia no estuviera en su mejor forma después de la guerra. Las posibilidades de que tuvieran la capacidad de ingeniería, tanto mecánica como biológica, para llevar extraterrestres en una nave espacial a Roswell son muy improbables. Es un programa de desarrollo de 2 años. No hay forma de que hubieran podido desarrollar una nave nunca antes vista como una prioridad para ellos durante poco tiempo para contrarrestar la capacidad nuclear que no conocían hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Si esto hubiera sido el choque de una nave espacial de donde fuera, creo que las oportunidades para los estadounidenses en términos de propaganda hubieran sido enormes. Aquí tenemos el primer contacto, que por desgracia salió mal. Han tenido un accidente. Sin embargo, vinieron a Estados Unidos y no a la Unión Soviética. Vinieron a Estados Unidos a buscarnos primero a nosotros. Vean, además de nuestras armas nucleares, no se imaginan lo que aprendimos de estos seres. Entonces más te vale que te portes bien. Hay muchas teorías sobre qué era Roswell. Estaba ubicada muy cerca del área donde se llevaron a cabo las primeras pruebas nucleares y donde se estaban realizando todo tipo de investigaciones y desarrollos para los cohetes V2 y otros sistemas de armas. Entonces, hay teorías que involucran proyectos secretos, proyectos gubernamentales secretos de los que tal vez ni siquiera nos hemos enterado. Como operación militar, por supuesto que era secreta. Y no importaba de qué se trataba, era un secreto.
Si analizamos la investigación de Annie Jacobsen sobre el Área 51, entrevistó personas que estaban ansiosas por compartir los secretos que tenían, pero aterrorizadas por las consecuencias de hacerlo. Por lo tanto, una razón para mantenerlo en secreto todas estas décadas después es el miedo a la exposición y a la atención de los medios. Sabemos bien, por ejemplo, que no solo nuestro gobierno, pero sí particularmente en ocasiones han experimentado con sus propias tropas y han hecho todo tipo de cosas extrañas y asombrosas, y quizás en algún momento la CIA tuvo carta blanca para hacer lo que quisiera, así que no me sorprendería mucho. Sabían que lo que habían presenciado, el conocimiento al que habían podido acceder era explosivo a escala nacional, sino a escala internacional. Sabemos que para los presidentes ha sido difícil abordar todo este tema de los ovnis en Estados Unidos. Vivir en esta era nuclear hace que sea imperativo que hablemos. Nuestro compromiso con el diálogo es firme e inquebrantable, pero insistimos en que nuestras negociaciones aborden problemas reales, no astronómicos. Si el presidente de Estados Unidos reconociera estar al tanto de este tipo de experimentos, de inmediato se convertiría en culpable de crímenes contra la humanidad. Está en algún lugar entre un proyecto militar que es tan secreto que ni siquiera hoy en día lo conocen las personas que han estado en el ejército toda su vida. ¿O es algo más interesante que eso? No les puedo hablar de lo que sé al respecto, pero es un lugar muy interesante. Roswell es un sitio muy atractivo y a muchos les gustaría saber lo que ocurrió ahí. Entonces, la idea de tratar esto como un alto secreto quizás brinda algo de credibilidad y comienza a explicar algunas de las reacciones que vimos. Parecía que no tenía peso. No podía sentir que tenía algo en las manos. Más bien era el metal, parecía acero inoxidable que había sido calentado, era azul. Mentiría si dijera que no era importante. De verdad, queríamos ver las cosas de las que habíamos escuchado. Y en ese momento ya todo lo habían recogido. Bueno, espero que haya valido la pena. Creo que el pueblo estadounidense debería saber lo que está pasando. Dijo que vio un ovni que caía. Y mi primera impresión fue que eran jeroglíficos egipcios, pero no eran eso porque los jeroglíficos suelen tener algunos símbolos de animales y ahí no había nada parecido. Todo lo que recuerdo es que dijeron que un platillo se había estrellado en el cañón. La explicación más racional del incidente de Roswell es que fue un programa de desarrollo de operaciones encubiertas de Estados Unidos que salió mal. En julio de 1947, quizás bajo el proyecto Mogul, se estaban utilizando dispositivos de espionaje a gran altitud, así como experimentos nucleares. Puede ser que hayamos sido visitados por seres humanoides de otro lugar, o de este planeta, o de otro planeta distinto. No estoy segura. Quisiéramos que fuera una nave extraterrestre, no me malinterpreten, es una idea fascinante. No olvidemos que este era un sitio de proyectos nucleares y que esa tecnología sin duda surgió como una iniciativa del gobierno de Estados Unidos y que querían experimentar más allá de la mecánica de una explosión nuclear para comprender cuál sería el impacto en la vida humana. Y no es descabellado suponer que comenzarán a usar seres humanos de una forma u otra para medir cuál podría ser el impacto real de la lluvia radioactiva. Nunca había oído hablar de Roswell antes de involucrarme. Y no soy ufólogo, ni siquiera soy un fanático de los ovnis. Todos los que estuvieron ahí vieron algo. Pero, ¿de qué se trataba? Eso queda a nuestra imaginación, porque lo ocurrido fue silenciado de inmediato. Entonces, funciona a favor del gobierno que esas historias de ovnis rodeen el incidente de Roswell como una explicación que puede ser plausible, porque todo esto desvía a los investigadores de llegar al resultado más probable de que tuvimos en Estados Unidos un proyecto militar que salió mal, que quizás fue encubierto de forma burda y luego utilizaron los ovnis como una forma planificada de desviar la atención. Sin embargo, es un tema realmente fascinante. Hay fenómenos ovnis, varios, no solo uno, allí afuera,
que merecen ser estudiados. Y como investigador de ovnis, la forma en que yo lo veo es que mi papel es documentar esta información con la esperanza de que en algún momento alguien pueda encontrarle sentido a todo.